La verdad que con mucha alegría vamos a recibir una vez más en este ciclo a nuestro invitado. Él es matemático, licenciado en matemática, opción estadística de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias. Asimismo es diplomado en educación por la Universidad Ort. Es docente en el Colegio San Brendan's, relativamente cerca de aquí, ¿verdad? Ahí en Rivera y Boulevard. Se entra, nunca se ve. Casinonis. Por Casinonis se entra, arriba, bien cerca del micrófono, por favor. Y además es docente en la Universidad Ort, lugar en el que vos hiciste tu posgrado, ¿no? Por lo menos el diploma, ¿no es cierto? Sí, seguro. Bien, ustedes saben que él es, me remito a lo que está escrito por los editores en la lengua del libro, es apasionado por las controversias, enigmas y misterios históricos abiertos. Los aborda buscando respuestas novedosas, lógicas y creativas. Y además lo hace utilizando como herramienta el razonamiento matemático. En todo caso, después vos me corregís si yo me equivoco. Ha publicado Gardel, El muerto que habla, que si mal no recuerdo, ofició como primera excusa para que nos encontráramos. Sí, tal cual. En este ciclo, es decir, comprobar que utilizando la herramienta de las matemáticas, comprobar o por lo menos sustentar la hipótesis de que Uruguay es uruguayo, ¿no? Que Gardel, en mi opinión, sí, como él mismo dijo, nació en Tacuarembó en el año 1887. Algún día una prueba de ADN lo va a terminar de comprobar. Y ahí nos dejamos de verdad. Publicó también Jack el Destripador, un enigma con solución. También, imagínense, no solo habló de Gardel, habló de Jack el Destripador, en una charla a la que fuimos abordando por partes. El misterio de las Masilotti, también conversamos, una charla que hubo que desenterrar. MH370, la teoría más estúpida, recordame. Por eso es un misterio abierto de la actualidad. En el año 2014, el 8 de marzo de 2014, un avión partió de Malasia rumbo a China. ¿Se acuerdan, no? Nunca arribó. Y es un misterio, bueno, qué fue lo que le sucedió, dónde están sus restos, qué pasó exactamente. Ahí se encontraron algunos restos del fuselaje, pero está lleno de teorías, está lleno de incógnitas, preguntas abiertas, y es uno de los misterios actuales más famosos del mundo, actualmente. Estancia La Aurora, bueno, sobre esto se me ocurrieron también un par de comentarios, pero que no los voy a decir para no quedar políticamente incorrecto. Esto lo estoy grabando, después yo mismo lo paso por la radio y fuera de contexto puede ser muy mal interpretado. También escribió sobre la aurora, ¿verdad? La estancia La Aurora, el enigma, ¿verdad? ¿Alguno ha ido a la estancia La Aurora? ¿Sí? ¿Y ha tenido alguna experiencia de...? También con nuestro querido amigo abordamos el tema, ¿verdad? Y el último libro, Misterios del Mar, del año pasado. Además tuve la alegría, el privilegio de que el autor me convocara a la presentación que ocurrió allá en la CJ, ¿no es cierto? Muy lindo, sí, estuvo bueno. Bien, que estuvo Misterios del Mar. Bueno, y yo me acuerdo que en el marco de eso ya habías anunciado en que estabas trabajando, y tiene que ver con su último libro, Las otras caras de Piria. En Escritores a Mano, hoy, una vez más, Eduardo Cuitiño. Muchas gracias. Bueno, a propósito, una pregunta que ya te he hecho. ¿Cuántas veces te han dicho Cuitiño y cuántas veces te han dicho cosas parecidas a Cuitiño? Ah, sí, es un apellido que se presta... hay una versión brasilera parecida, Coitiño. Sí, es muy... Es habitual, ¿no? Muy habitual. Por lo que estuve averiguando, proviene de la colonia de Sacramento, el apellido. Aparentemente es un apellido de origen judío. Ajá. Fueron expulsados de España y en la colonia de Sacramento había muchos judíos conversos. Y bueno, cuando la colonia Judío converso es judío que se dedica a la poesía. Al cristianismo. Sí. No, pero ¿sigo por este camino o cambio?
Bueno, ya que sigo por este camino, será un camino corto, ¿no? El camino de recompensa. Bien, maestro. Bueno, sí, cuando la colonia del Sacramento pasó a formar parte de la corona española, cuando expulsaron a los portugueses, esas familias, muchas quedaron aquí en Buenos Aires. El apellido Cuitiño, si lo buscan, pueden en Rosario, la ciudad de Colonia o los alrededores, de ahí proviene mi familia, sí. Soy mezcla, como todos, ¿no? Ese es mi primer apellido. Mi segundo apellido es de origen italiano, tercer apellido de origen español. Y bueno, toda una gran mezcla. Venimos de los barcos, venimos de las costas. Exactamente. Bueno, las costas es algo que ha incidido mucho también en tu... Ah, sí, sí, las costas, el Uruguay en sí, las costas del Uruguay. El Uruguay en general es un país joven, apenas 200 años, pero, bueno, no cumplido formalmente 200 años, pero con una rica historia, una rica cultura, lleno de misterios, lleno de preguntas, lleno de acontecimientos, lleno de intrigas. Bien, y ahora vamos a hablar justamente de las otras caras de Piria, porque el libro aborda otras miradas acerca de Piria, pero aunque implique llover sobre mojado, probablemente para muchos de ustedes, y seguramente para vos, Eduardo, también, a mí me gustaría que antes de ir a las otras caras de Piria, vayamos, en forma muy breve, muy somera, a la primera cara de Piria. Quiero decir, más allá de estos otros asuntos que vos abordás, que son muy ricos, muy interesantes, incluso hasta, ¿por qué no?, hasta polémicos, me gustaría que en 3 palabras, si alguien llega desde Budapest ahora, le digamos de quién hablamos cuando hablamos de Piria. Bueno, Piria fue probablemente en el siglo XX el empresario más rico que llegó a tener el Uruguay. Fines del siglo XIX, principios del XX. No solo fue el empresario más rico del Uruguay, sino que nos regaló su fortuna, gastó su fortuna, regalándonos un balneario que él mismo construyó, que le puso un puerto, que le puso electricidad, que lo alumbró, que le puso hoteles, que le puso rambla, que le puso un tren. Nos regaló, digamos, un balneario donde invirtió el efectivo que tenía como un legado para el Uruguay. No era en el marco de un proyecto empresarial económico, entonces, porque alguien podría decir, bueno, no, en realidad invirtió todo eso para, como buen empresario, tratar de obtener ganancias. Los hoteles, sobre todo el Argentino Hotel, era el proyecto que él le dejó a sus hijos. A sus hijos no les dejó casi efectivo, pero sí los que les dejó eran 2 hoteles que estaban funcionando, que había que hacerlos trabajar. No tenía una buena relación con sus hijos, habían ido a estudiar a colegios suizos muy importantes, habían como que vivido de arriba, muy cómodos toda su vida, no tenía una buena relación, se llevaba mal con sus hijos, pero les dejó hoteles, les dejó, digamos, no dinero, sino que les dejó negocios para trabajar. Y ahí, digamos, bueno, sí, le dejó un negocio funcionando. Pero cuando vos decís que nos dejó una ciudad, nos dejó un balneario, nos dejó calles, nos dejó... ¿lo hizo en el marco de qué proyecto? ¿Cuál era la ambición que a este hombre lo movía para llevar a cabo ese legado, para dejarnos ese legado? Bueno, sí, el usufructo de los hoteles era para sus hijos. Ahí, obviamente, que iba a haber muchas ganancias. Pero al Uruguay es único, sí, nos dejó de cero un balneario pronto. Nos dejó de cero un balneario en ese momento con el mejor hotel de Latinoamérica. Pero por ejemplo, él piensa en el balneario y dice, uy, este es un lugar buenísimo al que va a venir mucha gente, por lo tanto se está poniendo de moda el turismo, hay que también situarse. El turismo no era algo tan como sí, baja ahora, no tan natural, seguramente eran experiencias que además seguramente las imitaban de otros lugares del mundo. Sí, ¿cuál era el plan del hombre? La playa, digamos, no era lo que a principios del siglo XX el uruguayo miraba. No estaban acostumbrados a los baños de mar. Se popularizaron recién a partir de la década del 10. Él, digamos, fue parte del misterio. ¿Por qué gastó tanto dinero en ese balneario? En un momento en que el balneario, si ustedes miran las fotos de lo que era antes, era un arenal inmenso, que no tenía
comunicación, digamos, no tenía puerto, no tenía rutas como están ahora. Él tuvo que traer el ferrocarril desde la estación Gregorio Aznares, tuvo que invertir en un buen muelle para el puerto. ¿De qué momento histórico estamos hablando? Bueno, Piria en el año 1890 es cuando compra, digamos, lo que sería gran parte de lo que conocemos como Piriápolis hoy, que iría desde el Cerro Pan de Azúcar hasta los terrenos del Argentino Hotel y parte de el Cerro San Antonio, que se llama Cerro del Inglés en ese momento, parte del puerto. Compra todo eso. Compra casi todo lo que conocemos como Piriápolis hoy. Y bueno, era un empresario que iba atando cosas, ¿no? O sea, obviamente el Cerro Pan de Azúcar tiene una cantera, que ese fue su primer gran negocio, una cantera de granito y mármoles, que bueno, que él, como ya venía de lotear terrenos, de generar calles en Montevideo, no apuntaba sin hilo, porque de esa forma, obviamente, adoquinó, digamos, vendía los adoquines para formar Montevideo. Se dedicó también al negocio del tabaco, de la vid. Es decir, que los adoquines que algunas calles todavía quedan, ¿no? La mayoría que podemos percibir, sí, el Parque Rodó, por ejemplo, provienen de la zona atrás del Argentino Hotel. Era un negocio de Piria, provienen de los granitos del Cerro Pan de Azúcar, así como granitos que vemos en el Palacio Legislativo, que se construyó en la década del 20, y algunos mármoles del Palacio Legislativo provienen de las canteras de Piria, ya sea de Pan de Azúcar. Sí, fueron varios negocios, inclusive la forestación la trató como un negocio, plantó 200.000 eucaliptus, muchos pinos, y quería usar también la madera como un negocio, era un visionario. Hoy en día, estamos hablando de más de 100 años atrás, el Uruguay ahora está hablando de estos temas, ¿verdad? Era un visionario, sí, tenía una gran capacidad de mirar para adelante. Se sorprendieron, por ejemplo, cuando fueron a proyectar el posible puente Colonia-Buenos Aires, donde, digamos, cuál es el mejor trazado del puente, y se dieron cuenta que la mejor llegada hacia Buenos Aires era una zona sobre Punta Lara, sobre la zona de La Plata, y bueno, justamente Piria ya había comprado un montón de terrenos y tenía una mansión ahí, ya había pensado en poner un proyecto de otro balneario al sureste de Buenos Aires. Bueno, capaz que los cálculos no les salieron tan bien, porque bueno, las playas por esa zona no son lo mismo, la arena del río de la Plata, del lado argentino, capaz que no es tan buena, está la polución que viene de Buenos Aires, con el tiempo como que, capaz que no fue un buen cálculo, pero él estaba proyectando como un negocio posible también, otro proyecto turístico en esa zona. Y la fortuna con la que invertía, que utilizaba para invertir en esos negocios, en esos emprendimientos, ¿cómo la había generado? Bueno, Piria nació el 21 de agosto de 1847, en una familia acomodada. Sus padres eran italianos, su madre, bueno, sí había nacido lo que hoy es parte de Francia, pero de las zonas de Génova. Y era una familia acomodada, el padre era naviero, y bueno, lo envían a estudiar con 6 años a Italia, al Instituto Nacional de Génova. Pero bueno, estando él allá, estalla la fiebre amarilla, acá en el año 1857 en Montevideo, y bueno, fue terrible. Fallece la cuarta parte de Montevideo, fallece la mamá. Y un tiempo antes había fallecido su papá en un accidente marítimo. Él con 13 años vuelve para evitar, digamos, el servicio militar obligatorio y se encuentra que, bueno, sabe que ya es huérfano, pero llega y además y se lleva una gran desazón con lo que son sus hermanos mayores. Porque lo que encuentra acá en Montevideo es solamente la casona donde él nació, en la calle 33 y Piedras, que estaba en ruinas. Se viene y llega con una mano atrás y otra adelante. Llega huérfano y ahí, bueno, él escribió toda su vida
Bueno, le escribe que sí, que fue el Ostrabota, que ayudaba a barrer veredas. Cuando se bajaban en la zona de donde estaba el pueblo de 8 de octubre, el pueblo de Restauración, las diligencias se bajaban ahí y él ayudaba, digamos, a bajar lo que venían las diligencias y se ganaban unos pesitos. Llegó a formar parte del ejército blanco con 14, 16 años. Y bueno, pone un primer negocio por la calle 25 de Mayo. Vende lo que puede, vende cositas. Y enganchando un negocio con otro, de a poco le va yendo muy bien. Primero vende cosas y después se dedica a vender cosas en estilo remate. Posteriormente, ya él con 17 años, se instala en un famoso lugar en la Plaza Independencia y le va muy bien. Hacen remates todos los días, a toda hora, rematan todo tipo de cosas. El negocio del remate le va bárbaro. Y posteriormente se dedica, digamos, a comprar terrenos, lotearlos y rematar de la misma forma terreno para los inmigrantes que vivían en Uruguay. En 1874 fue su primer gran remate en el barrio Recreo, en Las Piedras. Para que se hagan una idea, el año 1874 o 75, esa época en Uruguay, eran los mismos problemas de siempre. Pero bueno, sumados a guerras civiles. En el año 1869 hasta el 72, en Uruguay vivimos lo que era la Guerra de las Lanzas, una guerra civil que hubo, llevada por un caudillo blanco, en disputa con el gobierno, con los colorados. ¿En qué terminó? Terminó en una paz y bueno, se formó una coalición donde compartieron el gobierno blancos y colorados. Terminó abruptamente el año 1875 con el militarismo, con la llegada de Latorre al poder. Él vivió las mismas convulsiones de siempre. En el año 1875 había no solo que venían inmigrantes, la situación del país era tan desorganizada que se iba la gente, se iba. No era que llegaban. En Europa se veía una gran crisis producto de la revolución industrial que había generado mucho desempleo y había muchos inmigrantes que llegaban al Uruguay, pero era tan desorganizado el Uruguay que se iba mucha gente. Él cuenta en el libro Un país que ríe, cuenta el momento que él empezó. Y cuenta que, bueno, sí, que Montevideo tenía poco más de 100.000 habitantes, pero en 10 años se da cuenta que Montevideo duplicó su cantidad de habitantes. Y se lo atribuye a él. Y cuidado porque, sí, no es una figura muy reconocida, no es una figura muy adorada capaz, pero colaboró, digamos, en darle oportunidades a los inmigrantes y a la gente que vivía en Uruguay, que con un país muy desorganizado, que estaba pendiente de muchas guerras civiles, arrastraba muchas guerras civiles, le dio, digamos, solares, terrenos, lugares donde podían construir sus casas con poco dinero, con cuotas que se pagaban en 30 años, tenías un terreno, y eso era muy importante. Para el inmigrante que venía de Europa sin nada, para que no se fueran los que estaban acá, los criollos que estaban aquí, y logró algo increíble. En 10 años, no solo fue él, ¿no? Porque Florencio Cardó y Emilio Reus también estaban en el negocio de, no comprar campo para hacer latifundios, para hacer agricultura, sino para lotearlos y para venderlos a un precio barato para la gente, para el obrero, para el común. Y logró, de a poco, formar focos. La Unión, en ese momento, vivía mucho más gente en La Unión que en Montevideo, en la Ciudad Vieja. De a poco fue conformando barrios. Se dice que llegó a formar hasta 70 barrios. Pero bueno, como les decía, en 10 años él duplicó la población de Montevideo. Y si ustedes miran, si lo llevan hasta 1908 aproximadamente, que hay otro censo, ahí la población de Montevideo se triplicó. Llegó a superar las 300.000 personas. Si ustedes separan en el año 85, el censo de 1985, Montevideo tuvo 1.311.000 personas. En el año 2011 hubo otro censo,
Y la suma dio 1.319.000 personas. O sea, Montevideo creció aproximadamente 8.000 habitantes en 25 años. Claro. Aproximadamente 25 años. A este ritmo, el Uruguay, haciendo una proyección matemática lineal, superaría los 4 millones de habitantes en el 2060 aproximadamente. Hagan una simple regla de 3. Piria vivió los mismos problemas de siempre de este país. Pero, dando oportunidades, logró algo que ningún partido político logró hasta ahora. La expansión demográfica, el crecimiento demográfico del Uruguay. Sobre todo de Montevideo. Hay que investigar muy bien porque, bueno, Piria puede tener la llave de muchas preguntas, de muchos misterios que nos incumben a todos los uruguayos y que van por el lado de cómo desarrollar el Uruguay. Y a propósito de eso, vos en el libro haces hincapié en justamente esa palabra, los misterios, ¿no? Que hay muchos misterios alrededor de Piria y alrededor del relato que sobre Piria se hace. Voy a citar el libro. El autor nos cuenta que esta obra está concebida como un libro de acertijos y enigmas que tiene a la ciudad balneario de Piriápolis y a su fundador como eje natural. Con lo que además, y ya de paso yo reafirmo la idea del autor, como tiene capítulos bien separados, Se puede leer por separado. se puede leer, no solo se puede leer por separado, sino más que uno puede ir a lo que más a priori por lo menos le interese o le llame la atención, ¿no? Incluso hasta para corroborar o no relatos que sobre estos asuntos, porque nada luce, bueno, nada. Buena parte de lo que ha escrito se puede decir que está en el contexto de cosas que de algún modo u otro ya hemos escuchado de alguna manera, ¿no? Nada nos resulta absolutamente ajeno o virgen. Alguna cosa hemos escuchado de este hombre cuyo, repito, la palabra misterio, duda, enigma, parece haber sido como una compañera de ruta esa palabra, ¿no? Y bueno, si ustedes miran los documentos, van a encontrar que el 21 de agosto de 1847, bajo el signo de Leo, nació en Piedras y 33, se escribió unos meses después el bautismo. El que nació fue Fernando Juan Santiago Francisco María Piria. Ese chico se supone que es el Piria que todos conocemos después. Pero cuando vuelve, como yo les conté, él fue a estudiar a Italia, la familia lo mandó a estudiar al Instituto Nacional de Génova. Cuando vuelve con 13 años, en realidad, el siguiente documento es que el 24 de junio, si no me acuerdo, sí, el 24 de junio de 1867, está documentado en libros que se publicaron hace poco, su solicitud de ingreso a la masonería del Uruguay. El que se inscribe es Francisco Plácido Piria, oriundo de Italia, nacido el 21 de agosto de 1847. Unos meses después, ese mismo año, el 25 de diciembre, se casa con Magdalena Rodino y otra vez aparece el italiano Francisco Plácido Piria. En el ingreso a la masonería, él sugiere que es de Calabria, que es el sur de Italia. Pero cuando se casa, en diciembre de ese año, él aclara que es de Génova, que es el norte de Italia. Cuando se casa en segundas nupcias, tiempo más tarde, en el año 1902, el que se casa es el uruguayo Francisco Plácido Piria. Hay una cédula que lo da por uruguayo, pero llamado Francisco Plácido Piria. El que muere es el italiano Francisco Plácido Piria, según lo que muestra, digamos, su certificado de función en el año 1933. Hay un misterio básico, es el uruguayo, el italiano, ¿quién era? Si realmente la misma persona que viajó fue la que volvió. ¿Y cuál es la... Bueno, sin que deje de tener sentido comprar el libro, ¿cuál es la hipótesis, o que tanto lo puedes contar al respecto, que sostenés tú? Me queda la duda cómo pudo, al ingresar a la masonería, decir que era italiano del sur, de Calabria.
siendo, según lo que sería publicado previamente, como que su ingreso a una logia de comerciantes italianos. Sin embargo, él como que sostiene tiempo después que era italiano, pero del norte, de Génova. Me queda esa duda. Me queda la duda si realmente era la misma persona que viajó que la volvió. Si realmente Montevideo, en el año 1864, 63, cuando él volvió, el 30% de la población era italiana. Claro. Me queda la duda si alguien no vio esa casa abandonada y se hizo pasar por miembro de esa familia y por último tenía una casa en ruinas, pero algo tenía. Me queda la formal duda si realmente era realmente ese que había nacido en Uruguay o no, o si era un italiano que se estaba haciendo pasar. Y entre italianos, el dialecto no me lo engañás. Sé que sos del norte o sos del sur. Allí no hay tutía. Me queda la duda realmente si realmente el que vino era realmente el que nació. Pero es una duda otra duda más. Y a propósito de dudas, vos también, entre otros asuntos, hablas del vínculo con la masonería, ¿no? Una vez más, la masonería jugando un rol en las narraciones, en los relatos nuestros, pero además en este caso en particular, con alguien que estuvo, que solicitó entrar, que después se fue, ¿cómo es la cosa? Bueno, en el año 1875, digamos, llega la Torre del Poder y bueno, gracias al apoyo de la masonería, la educación pública pudo, digamos, llegar, digamos, se transformó y bueno, fue laica, como todos conocemos. Recordemos que durante el gobierno de la Torre es la reforma bareliana, ¿no es cierto? Bueno, en ese contexto llega Piria. Piria, como les contaba, pidió ingreso en junio de 1867 y se retira el 24 de enero de 1871. 4 años perteneció, dejó todo por escrito. Fue muy crítico. Si ustedes leen el libro Un pueblo que ríe, es crítico de muchas cosas. Es crítico de la Iglesia Católica, lo trata de farsantes. Es crítico del Islam, lo trata también de farsante. Y también es crítico de la masonería, y bueno, se refiere en términos muy duros, pero sugiere, no indicando que fuera él, pero queda claro como que es él. Dice que el hermano mayor, supuestamente, que lo había dejado desamparado, intenta el ingreso a la masonería siendo el miembro, y él dice que no lo quiere ahí. Y el hermano mayor, aparentemente, según lo que puede leer en el libro ese Un pueblo que ríe, va a Brasil, ingresa a la masonería brasilera, vuelve, y no solo que ingresa a la masonería del Uruguay, sino que ingresa a la misma logia que Piria participa. Esto lo hace como que estallar. Y bueno, hay que leer el libro Un pueblo que ríe, en donde él cuestiona ese ingreso y se genera una situación de que o se va él o se va yo. Y como no había pruebas de lo que él decía, le dijeron que bueno, que no podía fundamentar. Entonces, aparentemente él dejó de pagar, por lo que cuenta, dejó de pagar las membresías y bueno, se retira. Se retira en malos términos. Y bueno, así hablando de muy mala gana de toda la orden. Sí. A propósito de sus misterios, bueno, también su condición de alquimista es en sí mismo, ya el propio hecho de vincularse a la alquimia ya lo vuelve como un ser que merece cierta atención especial, ¿no? Pero incluso además su vínculo con todo eso. Bueno, Te pido que hagamos el mismo ejercicio que hicimos con Piria. Antes, aunque implique para vos llover sobre mojado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la alquimia y de los alquimistas? Bueno, del punto de vista que fue un empresario que tomó un balneario que era pura arena y nos transformó esa pura arena en lo que es Piriápolis hoy, que es un balneario que ingresa millones de dólares por año al Uruguay. Sí, decir que Piria era alquimista, Claro. todo de acuerdo, sí, sin duda que no era.
que practicara, digamos, la alquimia en forma práctica, capaz que es algo polémico. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Desde el punto de vista filosófico, yo creo que sí, que la practicaba. Desde el punto de vista de su ingreso en la masonería, bueno, filosóficamente, claro, buscaba una transformación interior. Sin duda que capaz que lo era. Ahora, si tenía un laboratorio y qué experimentos, ya ahí puede ser más polémico, porque era una persona muy inteligente, una persona que se rodeaba además de los mejores ingenieros, los mejores arquitectos. Entonces, en ese momento, ya a principios de 1900, es cuando Rutherford, que fue un famoso físico, explica cómo se puede transformar el plomo en oro. Y lo que dice es que, bueno, lo que hay que hacer al plomo, hay que quitarle 3 protones, que se ubican en el centro del átomo. Si lográs quitarle 3 protones al plomo, lo podés transformar en oro. Económicamente es algo inviable, pero filosóficamente podría ser interesante. De hecho, años después se logró. Pero claro, para lograr eso necesitas un reactor nuclear. La cantidad de energía que requiere hacer eso, nunca lo hubiera logrado un laboratorio medieval. Está probado, digamos, que Piria participó de sesiones de espiritismo buscando comunicarse con su primera esposa, que falleció muy joven, madre de sus 4 hijos. Es cierto que podemos encontrar en Piriápolis un montón de símbolos. Si ustedes van a lo que es hoy la colonia de vacaciones, lo que era antes el Gran Hotel Piriápolis, enfrente del Argentino Hotel, donde van a encontrar la estatua de Piria. Si ustedes miran la vereda, van a ver una cruz templaria, van a ver una flor de lis, una clave de sol, una rosa. Esos símbolos son todos símbolos esotéricos que están ubicados por alguna razón. No hay que perder de vista que Piria era un empresario. Obviamente nos está enganchando. No hay que perder de vista eso, ¿no? No nos quedemos solo con esa idea, pero obviamente no olviden que Piria era un gran vendedor. Regalaba comida, regalaba tabacos, hacía viajes en tren para llevarte a vender. Era un gran vendedor. Obviamente que 85 años después de muerto, falleció en el año 33, 85 años después de muerto, nos está enganchando, nos está vendiendo Piriápolis hoy en día. Era un gran vendedor, era un gran marketinero. Sin embargo, si ustedes leen lo que escribió en el libro El socialismo triunfante, lo que será el Uruguay dentro de 200 años, en mi opinión, Piria sabía del esoterismo. Estaba para mí metido en un grupo esotérico, y si bien nos vendía el balneario, nos vendía como siempre, yo creo que algo sabía. Bueno, pero se puede decir que convirtió arena en oro y eso es cierto, ¿no? Sí, yo creo que mismo su tumba, que la pueden encontrar en el cementerio del Buceo, entrando enseguida a la izquierda, una tumba de granito rosado, en el cual está con su primer gran amor, su primera esposa, Magdalena Rodino, que figura en el socialismo triunfante como Rosalba, la protagonista Rosalba, por los guiños que da, era ella. Y Fernando, que es Fernando el otro protagonista, que sería supuestamente, si era el que nació realmente en Montevideo, era él, su primer nombre era Fernando en realidad. El nombre Fernando, yo descubrí que aparece justo 33 veces en el libro El socialismo triunfante, lo que será mi país dentro de 200 años, que fue escrito en el año 1898, casi 30 años después de que Piria dejara de pertenecer a la masonería. ¿Por qué el uso del número 33 dejando un guiño escondido en el libro? Y su esposa aparece mencionada 44 veces, que son todos números maestros de la numerología. ¿Y a vos se te ocurrió contarlos? ¿Cómo fue eso? Ah, sí, con la ayuda de la computadora, lo busqué, sí. Eso no aparece en ningún libro, sí. Es muy fácil con la computadora apoyarse, ¿viste? El texto se puede pasar fácil a PDF y ahí le pedís que, o que con el Word reconozca las letras, las palabras, y podés contar fácil con la ayuda de una computadora. Sí, yo lo chequeé por las dudas, pero... No, que es fácil hacerlo, estoy seguro que sí, pero ¿por qué se te ocurrió
contarlo, porque debe haber muchas otras, a menos que me digas que contaste todas las palabras que se escribieron en el libro. No, yo lo que probé a ver, tiré y justo me dijo que la computadora me dijo que eran 33 veces. Y después yo la conté y eran efectivamente 33 veces, sí. Sin duda que probando fue. Me parece que hay un montón de Y advertís, o estás dispuesto a creer que no es una casualidad. No creo que sea casualidad eso, ¿no? Y la filosofía, o sea, ¿cómo puede ser que un empresario que años después tuvo afinidad con Luis Alberto Herrera, un empresario que en el año 16 tuvo una huelga de los obreros anarquistas, una huelga terrible, que fue catalogado como un explotador, que años después, en el año 19, inclusive tuvo su propio partido político, a la derecha de lo que era el Partido Nacional en ese momento, y logró muy pocos votos, pero era obviamente un empresario explotador, capitalista. ¿Por qué un libro, El socialismo triunfante? Lo que será mi país dentro de 200 años. O sea, imaginaba un socialismo triunfando en el Uruguay en el año 2098. Es parte de otro misterio. ¿Por qué? Si ustedes leen con calma ese libro, van a ver un montón de guiños donde la figura de la religión que él percibe en el año 2098 en el Uruguay, es curioso, pero él imagina un viaje por 18 de julio y encuentra iglesias iglesias científicas, iglesias en donde la religión católica se compatibiliza totalmente con la ciencia, religiones científicas. Y eso me parece que es un gran guiño de cómo era el esoterismo que Piria le gustaba, un esoterismo muy en boga en la época, que me parece que fue influenciado por mucho arquitecto e ingeniero francés que vino. O sea, el Palacio de Justicia, en el año 17, él lo compra, se lo compra a Romeu, que era un político reconocido de la época, le compra esa casona y la remodela toda. Y es un arquitecto francés el que la remodela y que le da un montón de símbolos. Yo les desafío que vayan y que vean y que cuenten, por ejemplo, a ver, un desafío, que cuenten cuántas rosas ven en ese lugar. ¿En qué lugar? En el Palacio de Justicia que pueden encontrar aquí en la Plaza Cagancha. Y después la sede de la Suprema Corte. La sede de la Suprema Corte. Y después hacer el ejercicio, por ejemplo, de ir al Castillo Pitamiglio a ver si encuentran rosas y dónde están y de qué forma están ubicadas las rosas. Y hablando de Pitamiglio y Piria, ¿qué tipo de contacto tuvieron? ¿Qué tan cerca o tan lejos? Bueno, sí, en los hechos está documentado que Piria trabajó con 20 en total arquitectos e ingenieros, pero eran de los mejores. Tienen muchísima experiencia. En esa época Pitamiglio recién empezaba. No está documentado que Pitamiglio como arquitecto e ingeniero que hubiera trabajado para Piria. No está documentado. Pero yo creo que la rosa puede ser la conexión. Desafío que encuentren en el Palacio Piria rosas, pero que están en forma como que formando una clave de sol. Una rosa como que forma como un 8. Para cuando hablas del Palacio... Eso mismo lo pueden encontrar también en el Castillo Pitamiglio de Trujillo. Van a ir y buscarlos. Y cuando hablas de Piria, ¿a qué te referís? ¿A lo que está allá en Maldonado? En Maldonado también, sí. Si ustedes ingresan al Argentino Hotel, en el piso van a encontrar rosas. O bueno, el famoso lugar, digamos, fue casualidad, pero ¿cómo se llama el famoso lugar? El Pabellón de las Rosas es el lugar que él ideó para, digamos, la ermita de la Rosa Mística, pueden encontrar también cerca. La rosa simbolizaba católica, desde el punto de vista católico, claro, pasa que los símbolos tienen muchos significados, son polisémicos, o sea, un símbolo te puede significar muchas cosas. Para los católicos, la rosa simboliza a la Virgen María. En el Castillo Piria, que queda en la ruta 37, en Maldonado, en Piriápolis, si bien no se conserva mucho del lujo que tenía ese castillo, las baldosas tienen una rosa de 8 pétalos. La misma rosa de 8 pétalos que pueden encontrar en la iglesia de la ruta 37, la iglesia abandonada, en el frente
tienen también una rosa de 8 pétalos. A propósito, ¿por qué? Porque también te referís a eso. Porque estamos hablando de esa ruta es la que, a ver, para que la gente toda ubique, es la que une Piriápolis, desemboca en la Rambla mismo, ¿verdad? Con la ciudad de Pan de Azúcar. Con la ciudad de Pan de Azúcar y que te permite pasar por la reserva, por ejemplo, ¿no? Pasar la reserva, sí. Si tú vas por esa ruta, vas a ver yendo de la Rambla hacia Pan de Azúcar, por decir así. Vamos a ver que a mano derecha está el castillo y a mano izquierda, un tanto antes, está esa iglesia, ¿no? Bueno, está casi en ruinas, es una pena, ojalá que no se caiga, no se derrumbe. Pero esa iglesia nunca fue consagrada por la Iglesia Católica y es parte del misterio porque no fue consagrada. Hay personas que ven símbolos pero también es cierto que, bueno, que Piria fue un masón confeso, dejó por escrito que lo era, y se refirió a la Iglesia Católica como una religión de farsantes. Y además conceptualmente no le gustaba el concepto de cómo estaba. Él apoyaba, digamos, a las iglesias de barrio, pero no le gustaban las autoridades de la iglesia. Entonces, bueno, símbolos, solo se conserva la rosa del frente, nada más. En una iglesia en construcción. No creo que tuviera muchos símbolos raros. Hay especialistas en alquimia que sostienen que en realidad no hay muchos símbolos alquímicos en Piria, pero sí los hay en Pitamiglio, en las construcciones de Pitamiglio, que están cargadas de símbolos. Piria en realidad, no lo imagino como un alquimista de laboratorio, porque en ese momento se sabía que esos experimentos no iban a conducir a mucho, pero sin embargo, me parece que perteneció a un grupo esotérico, en el cual la alquimia se veía como filosóficamente una mejora del espíritu, una mejora del interior del ser humano. Hoy cuando hablaste del castillo de Piria te referías al de la Rambla, ¿no es cierto? Acá en Montevideo. Sí. Ah, el de Pitamiglio. El de Pitamiglio. No, porque también está relativamente cerca del castillo. En Las Flores. En Las Flores, ¿no? En el año 57, Pitamiglio comenzó a construir muy cerca del otro castillo de Piria. Algo que formalmente más es un castillo con sus muros, con una muralla concreta, sí, ¿no? Un castillo bien medieval, con el uso del ladrillo fuertemente. Y bueno, también acá todos conocen, ¿no?, el castillo Pitamiglio de la Rambla de Truville con la Victoria de Samotracia. Y que una cosa que puede estar divertida para que hagan también, el 21 de diciembre, bueno, pues tan conocida, ¿no? En el castillo Pitamiglio, al mediodía, se da un efecto muy interesante. En la zona donde está la Victoria de Samotracia, esa estatua alada de Nike, la diosa de la victoria de los griegos. Que también hay una en el atrio de la Intendencia, ¿no? Una copia, sí. El mismo artista lo hizo. Bueno, ahí inmediatamente hay un gran círculo, una gran torre, la torre del castillo. El 21 de diciembre, al mediodía, entra el sol justito y se forma una T. Y viene en el centro de ese círculo. Y bueno, pueden buscarlo en YouTube, pero es interesante la experiencia de ir a vivirlo en el propio castillo al mediodía, cómo se forma esa T. Esa simbología, en principio, me parece que en Piria no está. Me parece que las simbologías de fondo de Piria y Pitamiglio, si estudian un poco esoterismo, me parece que son diferentes. Si bien puede haber un punto en común, pero creo que son distintas. Hay otra cosa de la que hablas en el libro. Si quieren hacer las preguntas, háganlas por escrito y tráiganlas, por favor. Y si no, habrán perdido la oportunidad. Una ciudad puede no tener un cementerio, ¿no es cierto? Ahora, hay ciudades que de pronto no tienen un cementerio, pero sin embargo sí tienen fantasmas. ¿Tal cual? Bien, sobre eso me gustaría que hables porque vos escribiste sobre eso en el libro. Bueno, sí, personas que son alquimistas sostienen, sí, que en Piriápolis hay más fantasmas que gente, literalmente. Y es una ciudad como, claro, que no tiene cementerio, tampoco tiene un hospital muy grande. El cementerio está en la ciudad de Pan de Azúcar, el cementerio más cercano. Hay personas que van, digamos, a Piriápolis a
hacer meditación, hacer feng shui, hacer yoga, y sienten una energía especial. Hay gente que va a hacer asados también a Piriápolis. Yo creo que sí, que aparte de todos los misterios y las preguntas abiertas que Piria nos dejó, o que están planteadas, el lugar, Punta Negra, entonces conocen Punta Negra, una de las vértices, antes se conocía como Punta Imán. Un lugar donde las brújulas de los barcos se distorsionaban y un lugar lleno de naufragios. Porque claro, como que los barcos al navegar hacia Montevideo trataban de evitar un poco el banco inglés, se venían contra la costa y como que esa punta de Piriápolis distorsionaba su rumbo. Muchos naufragios. La Facultad de Humanidades y Ciencias estudió en el año 2004 esa zona llena de naufragios y encontró que el magnetómetro realmente dejó de funcionar. O sea, no que dejó de funcionar, como que fallaba. No marcaba nada, no marcaba bien lo que tenía que marcarlo. Y en una publicación científica dejaron eso, como no entendían qué es lo que pasaba. Realmente hay mucha gente que sostiene que en Piriápolis hay una energía especial, sí, una energía especial que está distorsionando las brújulas y una energía especial que distorsiona, digamos, no solo el magnetómetro, un aparato más moderno, sino que celulares, que hay gente que dice que sobre las rocas de Piriápolis, los celulares fallan a veces. Y puede ser que las rocas perfectamente tengan su energía especial, sí. Estamos hablando, bueno, igual ese acontecimiento en todo caso luce como una novedad o atracción a propósito de que Piria justamente hizo su ciudad ahí, pero no es que estén vinculados, ¿no? Hay gente que dice que sí, ¿no? Hay gente que sostiene que sí, que justamente la educación de la Virgen María en el Cerro San Antonio está ubicada en un lugar energético, y así lo sienten y así lo afirman. Sí, bueno. Yo creo que el subsuelo de Piriápolis, como pasa en el este del Uruguay, cerca de Minas, justamente hay un cerro que se llama Cerro del Imán. Porque hay rocas parecidas, o sea, hay rocas que le tirás un clavo y queda prendido el clavo en la roca. Por algo se llama Cerro del Imán, por algo Punta del Imán. Yo creo que algo muy lógico, que se conoce y se ha explotado en el lugar, es la magnetita. La magnetita es el óxido de hierro, una piedra que pierde electrones y que por lo tanto hay un desajuste energético y que se transforma en un pequeño imán. Yo creo que... ¿Y eso modifica las brújulas, por ejemplo? Sí, es como un gran imán, una roca imán, que está en el subsuelo de Piriápolis, que está en el subsuelo de grandes partes de La Valleja, grandes partes de Maldonado, y es lo que quería explotar la empresa Aretirí. Óxido de hierro, o sea, extraer el hierro de nuestro subsuelo. Grandes cantidades de piedra magnetizada pueden generar efectos muy fuertes en varios aparatos modernos. Hoy comenté que vos has escrito sobre... Bueno, Tabaré pregunta, para que me quiero anotar esto acá, si no me olvido. Tabaré pregunta, siempre oí que lo de socialista de Piria es porque Piriápolis se ideó como balneario para obreros. ¿Es así? Bueno, está lleno de preguntas abiertas. Sin duda que todas las respuestas son válidas. Es interesante lo que se plantea. Sí, bueno, Piria imaginó a Piriápolis como un balneario para obreros, es verdad. Los mismos obreros que le compraban sus tierras en Montevideo. Y cuando él fallece, bueno, los hijos no supieron llevar adelante el negocio, quedó empantanado el negocio con grandes problemas con el Estado, y ahí Punta del Este creció mucho hacia la clase alta. Es una explicación posible, sí. Otros autores plantean que Piria profesaba un socialismo premarxista. Cada uno le da la respuesta que puede a esa pregunta de por qué el socialismo triunfante. Yo les dejo para que lean el libro, a ver que van a encontrar otra respuesta posible en base al esoterismo. Yo creo que Piria profesaba un cierto esoterismo y me parece que se puede dar otra respuesta más, una respuesta también que puede cerrar bastante. Y recién hablabas de Punta Negra, pero también por ahí está otro, además de los balnearios, que se ha vuelto como muy importante en toda esa zona llena de balnearios, no uno al lado del otro, que es Punta Colorada, ¿no es cierto? Y Punta Colorada y su vínculo con el oro. A ver qué... Bueno, sí, hay leyendas de piedras encontradas en la zona de Punta Colorada también, sí, hay leyendas
leyendas de pescadores que son muy, muy interesantes. En el año 2013 hubo un hecho bastante raro que se vincula con otra leyenda que hay. El año 2013 encontré, 2013, o sea, el año 2013 hace ahora poco, nomás. se puede encontrar en internet, un pescador estaba hurgando piedritas en la playa y se llevó una piedra al bolsillo y la piedra se recalentó y lo quemó. Y la piedra la sacó del bolsillo de tan grande que estaba y al sacarla al aire explotó la piedra. Y eso está vinculado con otras leyendas del lugar que tienen un efecto parecido. Y piedras que son medias luminosas en la noche, medias verdosas. Bueno, que parezca mentira, se pueden dar explicaciones, y tiene su lógica, sí. Hay piedras raras que pueden estar en el lugar. El Río de la Plata lo que pasa es que no es algo muy sólido, no es... si bien el Uruguay está en una zona muy poco frecuente en relación a terremotos o cosas parecidas, en el año 2013 hubo un pequeño movimiento de tierra en el Río de la Plata y me parece que afloraron de ahí piedras raras a la costa. Y como todo el ser humano como que necesita, ¿viste?, el conocimiento para sobrevivir también, ¿no? Las explicaciones son válidas, ¿no? Toda explicación es válida. Yo creo que hay que tener cuidado cuando hay movimientos de tierra, pequeños terremotos en el Río de la Plata, hay pozos. El pozo del Gaviotín es un famoso pozo que está como a 100 kilómetros de Piriápolis, ahí hacia abajo, hacia el sur, hacia Punta del Este, donde en los años 50 se trató de extraer petróleo de ahí. Lamentablemente el petróleo como que llega hasta el norte, hasta Brasil, la línea del petróleo. Lamentablemente Uruguay no ligamos ahí. Los geólogos sostienen que no, que ni en la plataforma oceánica vamos a encontrar petróleo, pero bueno. Y en el año, por ejemplo, 1848, en la época de la Guerra Grande, ya hay testimonios de soldados que dicen que había piedras raras. Y justamente coincide con unos terremotos que hubieron en ese momento. Yo creo que pueden aflorar del fondo del Río de la Plata piedras que lleguen a la superficie con materiales complicados, ¿no? Químicamente materiales. Con materiales químicamente que pueden ser, mientras están en el agua es una cosa, si lo sacás del agua ahí puede arder. Estar la explicación de la posible explosión, digamos. Claro, bueno, hay gente que habla de fósforo blanco, por ejemplo, sé que se puede saber. Lamentablemente hay materiales químicos que se usan para la guerra que son terribles, que se usaron en la Segunda Guerra Mundial y que actualmente no están prohibidos. El fósforo blanco es uno, es un producto que se mantiene en agua y si lo quitas del agua, arde. Arde, no hay nada que lo pare. Y es un arma química horrenda que está permitida hoy en día. No creo que haya sido fósforo blanco, pero de forma natural puede ser que emerja fósforo blanco porque en algunos terremotos o volcanes de Chile está probado que ha salido del fondo de la tierra hacia la superficie fósforo blanco. Yo creo que esa roca que vio ese pescador en el año 2013 era una roca negra verdosa. Yo creo que podría ser algún cloruro que genera el mismo efecto. O sea, por algún motivo la agarró, algo le llamó la atención. Le llamó la atención, era como que tenía... ya estaba cayendo el sol y como que brillaba. Y una roca que tenía, era media negrita, pero con ciertas puntas verdosas que le hacían brillar. Y bueno, al sacarla de la línea del agua, ahí el contacto con el poquito de calor que le puede haber dado su cuerpo, se puede generar un efecto con el oxígeno de la compañía de combustión y después puede empezar a arder. Puede empezar a arder y puede explotarse. Me parece increíble, pero es parte del misterio, de las leyendas del lugar, piedras que explotan. Y hablando de misterios, y incluso conectándolo con lo que escribiste, investigaste sobre la aurora, por esos lugares, ¿hay ovnis? Bueno, sí, Como que está ahí en la orilla diciendo, ¿y sale el bagre o no sale? ¿Sale ovni acá o no sale? Vos sabés que en el Cerro de los Burros hay muchas personas, que es un cerro que está más para hacia el oeste. Es un lugar donde muchas personas ven, hay avistamientos, así como para el otro lado, digamos, grupos como Grupo Rama van justamente
al Cerro del Inglés a hacer meditación, a esos lugares a Punta Imán, a hacer meditación, lugares que ellos sienten que hay cierta energía. En todo caso, lo que sí ocurre ahí, y creo que es algo que se sabe bastante, lo mismo también para el lado de las sierras de Minas, bueno, que en todo caso no están tan lejos, ¿verdad? La Sierra de Minas también es un lugar de avistamiento, sí. Pero que sí hay grupos, comunidades, colectivos, cuyas prácticas vinculadas a la meditación, a la reflexión, en algunos casos con cierto componente religioso, han decidido que esos son como lugares de, por lo menos de ideales para radicarse, ¿no? Para vivir, para instalarse. Bueno, sí, es muy conocido, digamos, cerca de la estancia de la Aurora, hay familias que se fueron a radicar ahí. Pero ahí estamos para el lado de Salto, para ¿no? un salto. Sí, hay lugares energéticos que las personas sienten una energía especial y se instalan y meditan y sienten algo. Hay estudios estadísticos que dicen, sí, que el 70% de la gente que vuelve a Piriápolis vuelve por razones esotéricas o razones así de creencias más allá del balneario. Se sienten bien, sienten como que realmente hay algo. Bueno, desde el punto de vista capaz que más formal, el contacto con piedras magnéticas, el contacto con un imán, perfectamente puede generar, digamos, efectos en la salud. Y efectos buenos o capaz que malos para otras personas, que capaz que se puede explicar ese rechazo o ese amor por Piriápolis por una fuerte energía que tenga realmente lugar. Lo que sí tiene Piriápolis, uno puede decir más allá, y no sé si hay una forma de hacer una conexión o no, es que es un lugar donde las personas tienden a afincarse, ¿no? Y aunque la expresión puede ser un poco equívoca, en el sentido que no es que necesariamente se queden a vivir allí, aunque sí mucha gente lo hace, es como, bueno, mira, flaco, se pondrán de moda otros balnearios, pero a mí Piriápolis no me lo saques, ¿no? Sí, como un lugar que sí, yo fui ahí toda la vida, sigo yendo toda la vida, es un lugar que... Bueno, de por sí los cerros de Piriápolis generan como una gran cortina y un gran microclima también, más allá de cualquier cosa que puedas pensar. Si consideró la Iglesia Católica como farsante, ¿qué sentido tiene el uso del símbolo de los templarios y la rosa? Pregunta Juan Carlos, que también, porque se dio cuenta que el precio es el mismo, hace otra pregunta. Si esas cosas... podríamos cobrar las preguntas. Si esas cosas son cuasi verdades y cuasi mentiras, ¿cuánto... ¿qué valor científico tienen, ¿no? Cuando estamos en el ámbito de lo que quizás sí, quizás no. Y la tercera observación se dice que Piria piensa en un mundo sin fronteras. ¿De qué naturaleza, no? Esas fronteras. Vivo en... ¿Qué dice? En el final, ¿qué pusiste? ¿Vivo? Bueno. Bien. Buenísimo. Bueno, si gracias por venir, yo creo que... ¿Tenés una casa para alquilar y querés hacer un negocio de paso? Yo soy arquiriense, pero vivo en Piriápolis. Sí, sí. Soy maestro jubilado, me jubilé y me vine porque conocí Piriápolis, todo lo que dice es maravilloso. Claro. A los 9 años, y me dije, como vi que era, digo, bueno, cuando sea grande tal cosa. Y pudiste cumplir tu sueño. Y me fascina. Buenísimo. Aunque no crea en nada de lo que se dice. Entendí. Mi amigo el Quique Januzzi, ¿no? El periodista deportivo, se fue a vivir para aquellos lares también. Bueno, yo creo que el simbolismo de la rosa, ya que vives ahí en Piriápolis, tienes que buscarlo en el Argentino Hotel, por ejemplo, que es un lugar que se conserva. Lo tienes que buscar también aquí en el Palacio de Justicia. Claro, la pregunta es, alguien que tiene una mirada tan crítica sobre la iglesia, ¿por qué habría de reivindicar o utilizar una de sus simbologías? Si tú lees, digamos, lo que Piria dejó por escrito, vas a ver que él profesa, él siempre fue católico, obviamente, si bien no creía en la iglesia, pero sí creía en la Biblia. Y a su vez, al estar rodeado de técnicos, lo que escribe es también muy científico. Él como que, claro, me parece que el esoterismo de Piria, que es lo que realmente él creía,
era algo que compatibilizara lo religioso a su vez con la Biblia. Por eso, si tú miras en la puerta del Argentino Hotel, te desafío que vayas, vas a ver rosas en forma de cruz. La rosa y la cruz combinada. En mi opinión, me parece que, en base a lo que Piria escribió, que está escrito en el Socialismo Triunfante, la forma que él combina, son 7 días el libro, una iniciación que le hace su mujer que está muerta, la iglesia de la dormición de María, la iglesia de la Ruta 37. En mi opinión, la alternativa lógica es, a mi juicio, que Piria era Rosa Cruz. Por ahí viene la filosofía que cierra todo. Y voy a tomar su aporte, voy a decir una disparate. No importa. Acá, esas preguntas buscamos las respuestas como podemos. En función del número 33 que usted dice. Ahí tiene sentido. Escucha, la canción Isabel de Charles Aznavour, él repite Isabel para mí. Él era justamente Rosa Cruz. Para mí la mujer más querida del planeta es Isabel. Repite su nombre 33 veces. Qué interesante, ¿verdad? No. Bueno, ese mismo juego. Ustedes deberían ser amigos, ¿no? Buen dato. Ahí va, si bien él renegó de la masonería, nació en la calle 33, usaba la simbología del 33. Y bueno, justamente su posible vínculo con los Rosacruces, puede ser que sea la necesidad del 33, donde, bueno, por ejemplo, ¿no? Señor, y el asunto del mundo sin fronteras, que a mí me atrae tremendamente. También su concepto de Rosa Cruz. A ver, yo soy maestro jubilado, y cuando estudiábamos, estaba en Está al borde de tocar la campana, maestro. uno de los temas en pedagogía era la educación para la comprensión internacional, que en última instancia siempre la pensé como ese tipo de sin frontera. Soy capaz de entenderme con un chino, un japonés, Claro. americano, etcétera, etcétera. No sé lo que pensaría Piria. Yo creo que la fraternidad universal que busca Piria en su famoso libro, El Socialismo Triunfante, es una fraternidad Rosa Cruz. Es un concepto filosófico de fraternidad universal sin fronteras, un mundo mejor, donde compatibilice la religión, la ciencia y sea todo más óptimo. Después lo discutimos. A propósito, ya casi en el final, que es lo que voy a estar sonando esa alarma que estoy escuchando de acá, que te está indicando el final, a mí me gustaría que 2 minutos para... Nadie le va a apagar la alarma, ¿no? Bien. Algo acerca de la personalidad de Piria, una incógnita a despejar. ¿Y cómo era Piria en definitiva? ¿Cómo era ese tipo? Bueno, hurgando en el Archivo General de la Nación, encontré, digamos, la caligrafía de Piria, o sea, una nota manuscrita, y la mandé a estudiar a Argentina, una especialista en grafología. Y ella lo que cuenta es una persona implacable a la hora de tomar decisiones, una persona que no se lleva por el pensamiento mágico, una persona como que si queremos vincularlo con algo esotérico, tiene que ser una filosofía compleja. Una persona que añoraba mucho a su madre. Y otra característica que indicaba era una persona muy, muy inteligente, con mucha capacidad de, como se dice actualmente hoy en día, de salir adelante ante las adversidades. Con mucha resiliencia. Resiliencia, como se usa hoy en día, que queda bien. Y también mandé a estudiar la caligrafía de Carmen Piria, que supuestamente, no queda claro si era su hija, si era su mamá. Bueno, es otro de los capítulos, ¿verdad? Otro de los capítulos. Y como que era una mujer muy calculadora, muy fría, y que me parece que puede cuadrar perfectamente con un amante. Una mujer que escribió un libro de poesías en el año 30, donde uno de los poemas es Dos amantes en Piriápolis. Perfectamente puede estar figurando a Piria y a ella.
para ubicar la personalidad de Piria, en el año 31 llegó la crisis al Uruguay. En el año 1929 fue el famoso crack y la economía de Estados Unidos colapsó. Claro, claro. Se generó una ola y la crisis llegó en el año 31, 32 al Uruguay. Y bueno, también es cierto que Piria en ese momento mostró su faceta. Y bueno, montones de obreros, o sea, que vivieron un momento sin inflación, obreros que vivieron un Uruguay distinto, que no pudieron pagar las cuotas, por más que eran unos pesitos por mes, y era 40 años. Piria fue implacable, Piria fue cruel, ya era millonario, el hotel argentino de haber costado 150 millones de dólares de hoy, era un empresario, no le importó, no me pagás, te remato. Y yo me contacté con familiares de Blengio Salvo, quien trabajó como abogado para Piria en esa época, muchos años trabajó para Piria. De hecho, la hija de él vive, yo hablé con ella, tiene 93 años, y me contó que correteó cuando era chica el Palacio de Justicia con Piria y Serga. No aguantó Blengio Salvo, que fue posteriormente en el año 38 presidente del Club Nacional de Fútbol. No aguantó estar rematando y dejando tanta gente, así que renunció a trabajar con Piria, que había trabajado toda su vida. La personalidad debe ser entendida como la personalidad de un empresario, sobre todo. Capaz que un poco duro, pero bueno, empresario. Bien, para terminar, y antes de hacer el sorteo que hacemos siempre en el final, y como es costumbre en vos, Eduardo, imagino que sobre algo debes estar investigando o escribiendo. Y bueno, sí, otro misterio así básico es Pitamilo, que sería alquimista, o por lo menos es un desafío para cualquier persona ir al castillo Pitamilo y entender algo de la simbología que está planteada ahí. Realmente es un desafío. He encontrado algunas reglas ahí, pero no me convence mucho las explicaciones que están en la vuelta, pero es increíble, hay de todo, es brutal, es un desafío lógico para cualquiera. ¿Cómo se entiende una construcción así? Una morada así. Bueno, en ese desafío estoy, capaz que el año que viene los invito para otro libro. Bueno, servirá de excusa para que te reencontremos una vez más. Eduardo Cuitiño, muchas gracias. Camilo, por favor. Gracias.